Dentro de uno de mis libros favoritos titulado Inverosímil Fenómenos Inexplicables, se encuentra un apartado llamado Cielos Inquietos, donde se describen misteriosas y extrañas lluvias insólitas de las cuales no se pudieron obtener algún tipo de explicación. Vamos a conocer esos casos. Mi nombre es Oxlack Castro, sean bienvenidos a Realidad Paranormal. Comenzamos. Los mortales contemplan temerosos el cielo, fuente de maravillas y terrores. Quizá la noticia más antigua de una lluvia misteriosa o milagrosa sea la que encontramos en el capítulo 10, versículo 11 del libro de Josué en el Antiguo Testamento. Los israelitas conducidos por Josué habían derrotado al ejército amorita mediante un ataque nocturno e iban en su persecución. Cuando iban huyendo ante Israel en la pendiente de Bertorán, Yahvé hizo caer sobre ellos una tremenda granizada donde murieron todos. Murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. Para el año 472 a.C., historiadores antiguos, entre ellos Procopio, Marcelino y Teofanes, registraron una lluvia de polvo negro durante la cual el cielo parecía arder. La localización de la lluvia es incierta, pero pudo haber tenido lugar en Constantinopla. Durante el reinado de Carlomagno se registró la caída de un enorme bloque de hielo de más de 29 metros cúbicos. Esto nos narra el libro francés de Atmosphere en la página 398. La mayor parte de las lluvias extrañas registradas en los anales antiguos tienen paralelos modernos, pero algunas son únicas. Por ejemplo, no hay ninguna reciente que sea parecida a la lluvia de ratones amarillos que tuvo lugar en Bergen, Noruega, en 1578. Esto según el The Journal of Cycle Research. Y más extraño aún, narran que el siguiente año sucedió lo mismo. La lluvia de sapos y ranas han sido más comunes. Heráclides Lembos, en el libro 21 de su historia, nos dice: Según cuentan, en Peonia y Jordania han llovido ranas, y era tan grande su número que casas y caminos estaban llenos de ellas. Los habitantes procuraron matarlas, pero no soportaron la plaga. Sus casas, las vasijas y el agua estaban llenas de ellas saltando por todas partes. Y al no soportar el hedor de las ranas que ya se encontraban muertas, los habitantes huyeron de su comunidad. Lo mismo ocurrió en el pueblo de Norfolk, en Inglaterra. Esto en 1683, cuando del cielo cayeron pequeños sapos en cantidad, causando múltiples molestias a los habitantes del lugar, a lo cual tuvieron que recogerlos a cubetadas para después quemarlos. En 1696, una sustancia maloliente de la consistencia de mantequilla cayó sobre amplias zonas del sur de Irlanda, en el invierno y primavera de ese año. Este rocío maloliente caía en copos, era blando y pegajoso, de un color amarillo oscuro. La sustancia era tan extraña que aquella mantequilla fue considerada medicinal, por lo que los pobladores la recogían y conservaban en recipientes. El naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien viajó por toda América, relató una lluvia de peces en los Andes. Esta extraña lluvia se le conocía como preñadilla por los habitantes de las altas tierras de Quito. Cuando la cumbre del monte Carguairazo de 6.000 metros de altura se desplomó la noche del 19 de junio de 1698,
Los campos aledaños hasta unos 100 kilómetros a la redonda quedaron cubiertos de barro y de peces, por lo que von Humboldt atribuía esta lluvia de peces a las erupciones volcánicas. El 5 de mayo de 1786, el último día de una sequía que había durado desde el noviembre anterior, una gran cantidad de huevos negros cayó sobre Port-au-Prince, Puerto Príncipe, Haití. Al día siguiente, dichos huevos eclosionaron y algunos de estos extraños animales que salieron de aquellos huevos fueron conservados en frascos con agua. Se narra que los animalillos cambiaron varias veces de piel y su aspecto era como el de los renacuajos. Muchas más de estas insólitas e increíbles lluvias han estado sucediendo a lo largo de la historia, y aquí en este canal vamos a ir presentando poco a poco todos esos casos. Suscríbanse al canal, compartan los videos, recomiéndenos y visítenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Acá abajo dejaré todos los links. Y eso es todo. Mil gracias por todo el apoyo que me brindan, hermanos. Mi nombre es Oxlack Castro, muchas gracias. Hasta la próxima. El compromiso es control en su propia